empecemos con nuestra presentación del corazón. Tenemos primero las caras. Va a poseer cuatro caras, ¿no es cierto? Como nombró el profesor. Una cara anterior, inferior, derecha e izquierda. Y aparte márgenes, que sería el margen derecho, izquierdo e inferior. Vale. Em, Además de eso, el corazón, bien, en la cara anterior podemos identificar ciertas estructuras. Por ejemplo, este sería el tronco pulmonar, aorta ascendente, arco aórtico. Desde aquí sería la salida de la arteria brachiocefálica, arteria carótida común izquierda, arteria subclavia izquierda. Por anterior también se logra divisar muy bien lo que es el ventrículo derecho, el vértice del corazón, que está dado por el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, que va a estar abrazando por el margen izquierdo al tronco pulmonar. Esa es una relación muy importante, al igual que esta, que sería la aurícula derecha, abrazando el arco aórtico por el margen izquierdo. ¿Ok? Aquí también se logra ver algo del atrio derecho, ¿no es cierto? Donde está la llegada de la vena cava superior y vena cava inferior. Que eso lo vamos a ver más adelante en más profundidad. También está la cara inferior, que sería la cara diafragmática también, porque tiene relación con el diafragma, como lo vamos a ver más adelante. Tenemos el atrio izquierdo, donde está la llegada de las venas pulmonares, venas pulmonares superiores y venas pulmonares inferiores. Por aquí tenemos las venas cavas nuevamente, esta sería la vena cava inferior, porque la estamos viendo desde abajo, ¿no es cierto? Vena cava superior, por aquí se ve una estructura que posteriormente la vemos que se denomina seno coronario según terminología actualizada. Aquí tenemos el ventrículo izquierdo entonces, ¿no es cierto? Si este era el atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, atrio derecho, ventrículo derecho. Por aquí estaría el surco interventricular, también por dentro estaría el septo interventricular, ¿no es cierto? Pero esas estructuras las veremos luego. Tenemos la cara pulmonar izquierda, donde se logran divisar el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Aquí estaría justamente las venas del pulmón, ¿no es cierto? Propias del pulmón, tronco pulmonar. Ahí se logra ver el ligamento arterioso, que tiene mucha importancia en lo que voy a explicar a continuación. Y ahí la aorta ascendente, vena cava superior y así. Por la cara derecha vamos a tener la vena cava superior, vena cava inferior, el atrio derecho con la aurícula, ¿no es cierto? Que sería esta estructura de aquí, que pertenece al atrio por si acaso. Y tenemos acá el ventrículo derecho, ¿no es cierto? Que es cara derecha. En general sería algo así. Luego tenemos a lo que vinimos que sería la irrigación del corazón y su drenaje, ¿no es cierto? Irrigación relacionada a las arterias, ¿no es cierto? Y drenaje relacionado a las venas. Arterias, vamos a tener dos coronarias, una izquierda y una derecha. Y venas, vamos a tener principalmente el seno coronario, que se va a encargar de recoger el drenaje del resto de otras venas, las venas cardíacas mínimas y venas anteriores del corazón. Venas anteriores del corazón no logré divisar en ninguna muestra. O sea, es que tampoco hay muestras, pero está esta imagen y no se logran ver aquí. Y después están las venas cardíacas mínimas, que estas igual tienen mucha importancia. Y el seno coronario, que es lo que logramos desglosar aquí. Vale, partiendo por la irrigación, ¿no es cierto? La irrigación del corazón, tenemos que entender este proceso. Que aquí es un esquema que dibujé muy a la rápida, pero se los voy a explicar a continuación. Tenemos procesos de sístole, que creo que sístole, no, sí está bien escrito. Sístole básicamente es cuando se contraen los ventrículos, o sea, en este caso el ventrículo izquierdo, y se envía la sangre a través de la aorta, ¿no es cierto? De la aorta ascendente, arco y el resto. Y diástole, que es el momento de relajación, por así decirlo. Lo importante del corazón es que el corazón se va a irrigar en diástole, ¿ok? Se irriga en diástole porque cuando el corazón, el ventrículo izquierdo, envía la sangre a través de la aorta,
hay un ligamento pulmonar, que es el que justamente les nombraba aquí arriba, ese de ahí, entre el tronco pulmonar y el arco aórtico, que va a encargarse de que como que esta manguera no se nos vaya y le permita quedar sangre aquí en el reservorio y descienda, ¿no es cierto? Y luego de la aorta ascendente, como vamos a ver, salen estas coronarias, ¿no es cierto? Ahí se ve una coronaria y por el otro lado seguramente tiene que estar la otra, que ahora veremos más en profundidad. Bien, eso es en cuanto a la irrigación. El drenaje es otra cosa que tiene que ver con el seno coronario, que será explicado a continuación. Arteria coronaria derecha, tenemos toda esta terminología, esta es según terminología anatómica actualizada. Por ejemplo, aquí las ramas del cono arterioso, o sea, ramas para el cono arterioso de la arteria coronaria derecha. Esa es la forma de nombrarlo. Rama para el nodo sinotrial de la arteria coronaria derecha. Y así, las que están marcadas con rojo serían las que más probable que nos pinchen en un pinchazo práctico. Lo mismo acá, la arteria coronaria izquierda y todo esto de aquí que es principalmente todo sacado de terminología anatómica actualizada. Estas que están en rojo, algunas de estas se las voy a mostrar a continuación para que las recuerden en caso del práctico. ¿Ok? Entonces nos vamos a nuestros apuntes y aquí tenemos lo que sería la irrigación cardíaca, ¿no es cierto? La irrigación cardíaca se da principalmente, ¿no es cierto?, como veíamos por la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda, ¿ya? Y la aorta ascendente, que sería como este trocito de aquí. Aquí está saliendo la arteria coronaria izquierda, que como se logra divisar es más corta que la arteria coronaria derecha, ¿ok? La arteria coronaria derecha va a dar una vuelta, que la veremos a continuación. Y la explicación de dónde salen es principalmente por esto. Porque la valva aórtica, ¿no es cierto?, que es la de aquí, va a poseer válvulas, aquí dice cúspide, pero este no es el término actualizado, posee válvulas aórticas, está la válvula aórtica coronaria derecha, válvula aórtica coronaria izquierda y la válvula no coronaria posterior, ¿vale? Desde esta va saliendo la arteria coronaria izquierda, que es este trocito de aquí, que es justamente el que se logra ver acá, y la arteria coronaria derecha, que como les contaba da una vuelta, ¿no es cierto? Y sería toda esta de acá que va a dar una vuelta y va a distribuir otras ramas que veremos a continuación. Bien, tenemos la arteria coronaria izquierda entonces, que va a presentar sus ramificaciones. Tiene la arteria interventricular anterior, ¿no es cierto?, que va a ir pasando por el surco interventricular anterior, ¿ya? Va a ir dando ramas diagonales de la arteria interventricular anterior, que serían estas de aquí. Esta arteria coronaria izquierda entonces se divide en la arteria interventricular anterior y en la arteria circunfleja del corazón. Muy importante eso, a nivel de práctico. Si nos llegaran a pinchar, debemos poner que es del corazón, porque arterias circunflejas hay muchas. Hay humeral, escapular, y esas son las que me acuerdo de miembro superior. Después tenemos esta que las nombraron en el práctico como rama oblicua, pero según la terminología actualizada, en ninguna parte dice rama oblicua, entonces yo he de suponer que es una rama diagonal de la arteria interventricular anterior, al igual que estas de acá, pero que simplemente parte antes, ¿no es cierto? Porque aquí podríamos decir que toda esta es la anterior y esta es una diagonal que parte antes. Por eso se logra ver así como un poco más al medio. Pero si vemos bien en profundidad, se ve que hacia acá sale una rama, ¿no es cierto? Que sería la arteria circunfleja del corazón y hacia acá sale la otra. Entonces se puede deducir que ese sería su nombre realmente respecto a la terminología actualizada. Luego tenemos la rama marginal izquierda de la arteria circunfleja del corazón, que sería esta rama de acá. Marginal izquierda, porque como vimos, el corazón poseía tres márgenes, margen izquierdo, derecho e inferior. La marginal izquierda
va a ir por el margen izquierdo de la arteria circunfleja del corazón. Eso es muy importante, porque estas ramas, si se fijan, van saliendo de la arteria circunfleja del corazón. Entonces aquí tenemos que ponerle ese sufijo, de dónde provienen, ¿ya? Lo mismo esta de acá, rama inferior, se llama rama inferior porque como vimos posee caras, una cara inferior, ¿no es cierto? Entonces sería rama inferior del ventrículo izquierdo de la arteria circunfleja del corazón. Ventrículo izquierdo porque como podemos ver todo esto de aquí es el ventrículo izquierdo, posee forma de barril, se ve bien gordito, ventrículo izquierdo. Ya. Aquí tenemos otra imagen más cerca de lo que serían sus divisiones, ¿no es cierto? Aquí seguimos viendo la arteria interventricular anterior, la arteria circunfleja, ¿no es cierto? Que va dando como esta vuelta y sus ramificaciones, que ya acabamos de ver, ¿no es cierto? Luego tenemos ramas interventriculares septales de la arteria interventricular anterior. Aquí dice intercostal, esto está pésimo. De hecho, lo voy a corregir al tiro. Interventricular, ventricular. Ya, ahí sí. Eso. Entonces sería básicamente eso. Ramas interventriculares septales de la arteria interventricular anterior. ¿Por qué? Porque la arteria interventricular anterior, como les decía, va pasando en el surco interventricular anterior, que justamente bajo él va a ir el septo interventricular anterior, que va a ser una estructura que les voy a mostrar a continuación también. Entonces va a ir dando estas ramas septales, ¿vale? Para la irrigación del septo. Luego tenemos la arteria coronaria derecha, que la arteria coronaria derecha va a poseer ramas para el cono arterioso de la arteria interventricular derecha. Eh, ¿Por qué? Porque la arteria coronaria derecha va a presentar de la arteria... vale, este de aquí está mal rotulado. Mala mía ahí igual. Aquí en realidad está mal rotulado esto, porque en realidad esta sí sale directamente de la arteria coronaria derecha. La rama para el cono arterioso sale directo de la arteria, o sea, sería rama para el cono arterioso de la arteria coronaria derecha. Ya, eso sería como el nombre oficial en realidad. Lo anterior no lo tomen en cuenta porque al final la arteria coronaria derecha, como les mostraba al inicio, es bien larga y nos va a ir a dar, como les mostraré a continuación, una arteria interventricular igual, pero la arteria interventricular inferior. ¿Por qué inferior? Porque esta se denomina cara inferior, ¿no es cierto? Como vimos al inicio. Entonces seguimos explicando. Aquí nos va a dar una rama para el cono arterioso, que sería esta de aquí. Esta de aquí se denomina cono arterioso, que es como la parte baja del tronco pulmonar. Siempre que vean hacia el tronco pulmonar la parte baja, una ramita, y está pinchada, es rama para el cono arterioso. Luego tenemos una rama para el nodo sinoatrial de la arteria coronaria derecha. Esta sale a una distancia muy cercana a la anterior, que estaría aquí. Sale bajo la aurícula derecha, ¿ok? Bajo la aurícula derecha, si bajo la aurícula derecha hay una ramita, es porque es rama para el nodo sinoatrial, ¿ok? Vale, eso lo vamos a entender al final cuando veamos el tema de la electricidad del corazón, o sea, el sistema eléctrico del corazón, por así decirlo, que tampoco es lo más correcto en terminología, pero estoy haciendo una explicación así charra nomás. Ya. La arteria interventricular inferior estaría esto de aquí, y luego aquí tenemos la rama marginal derecha, ya, que va a ser una rama marginal derecha de la arteria coronaria derecha. Anteriormente la arteria coronaria izquierda nos estaba dando una rama marginal izquierda. Aquí pasa lo mismo, pero con la derecha, ¿no es cierto? Entonces este sería el margen derecho del corazón. Muy bien. Y por último tenemos la rama para el nodo atrioventricular de la arteria coronaria derecha. Nodo atrioventricular sería como por inferior, ¿no es cierto? Cara inferior.
y que sube. Esa es la clave en estas ramificaciones. En las ramas que son para nodos, recuerden que va a subir la arteria. No va a ser hacia abajo, hacia el vértice, por así decirlo. Siempre tienden a subir, o sea, no es que siempre tiendan a subir, suben simplemente. Las que suban y son muy finitas, o es nodo atrioventricular o es nodo sinoatrial, como vimos anteriormente aquí, o es nodo sinoatrial. La diferencia entre nodo atrioventricular y nodo sinoatrial, el nodo atrioventricular siempre va a ser en la cara inferior, ¿vale? En la cara inferior. Mientras que para el nodo sinoatrial va a ser bajo la aurícula derecha, cercano al tronco pulmonar, ¿vale? Eso sería entonces en cuanto a la irrigación, ¿no es cierto? Y ahora volvemos a lo que sería el drenaje. El drenaje, como dijimos, va a estar dado por el seno coronario, que va a recibir la irrigación de todas estas venas, ¿no es cierto? Em, Según terminología anatómica. Y, em, ¿qué más tenemos aquí? Aquí vamos a tener cada una de estas venas, ¿no es cierto? Aquí tenemos el atrio izquierdo. Esta vista de aquí es una cara, esta de aquí es la cara diafragmática o cara inferior del corazón, ¿no es cierto? Como podemos ver aquí. Si lo comparamos, cara diafragmática, cara diafragmática. Bien. Entonces, ahora sigamos investigando, o sea, sigamos viendo aquí lo que son las venas, ¿no es cierto? Tenemos venas de tipo interventricular inferior. Aquí hay que cambiar la terminología, ¿no es cierto? Porque em, estas de aquí serían de la cara inferior, ¿no es cierto? Vena interventricular inferior. De todas formas, estas venas es necesario saberlas por contenido, más que por pinchazo. Según yo, en ningún pinchazo, o al menos en ningún práctico, nos han mostrado venas, a excepción de las venas cardíacas mínimas, que esas sí las mostraron. Eh, pero justamente en este Power no tengo las venas cardíacas mínimas, entonces no recuerdo cuándo las grabé ni cuándo tomé foto, pero sí existen. Eso. ¿Qué más? El seno coronario, yo no sé si en algún práctico lo habrán mostrado, pero de todas formas está llegando a la vena cava inferior, o sea, cercano a la vena cava inferior. El seno coronario va a tener mucha relación posteriormente con la estructura interna del atrio derecho. Como pueden ver, aquí está la válvula del seno coronario junto con el ostio del seno coronario. Ostio es básicamente cualquier orificio que dé llegada o salida de algo. Por ejemplo, bueno, no esto de acá, pues esto es una fosa, ¿no es cierto? Esto es una fosa porque es una depresión y no es foramen porque no tiene el hoyo hacia el otro lado. Ya. Pero bueno, ahí me estoy yendo para otro lado, en fin. Esto de aquí lo voy a explicar posteriormente. La relación que tienen que tener aquí en consideración es esta. Vena cava superior, vena cava superior, vena cava inferior, vena cava inferior. Y aquí está la llegada del seno coronario, que es justamente lo que estoy explicando precisamente ahora. Ya, va a estar el seno coronario, que luego se transforma en la vena cardíaca magna, ¿no es cierto? Como podemos ver, la vena magna, ¿no es cierto? O magna del corazón, se puede llamar magna del corazón o cardíaca magna. Eh, Esta va a, bueno, por terminología es magna del corazón, pero igual está bien vena cardíaca magna. Luego está la vena marginal izquierda. Y bueno, igual todas estas cosas, como les dije, no tienen importancia en el práctico, así que no sé, o sea, yo realmente no me la he aprendido mucho y simplemente viendo esta imagen pueden sacar algunas deducciones y eso. Yo siento que para el teórico a lo mejor sí va a ser más importante, pero lo más importante es, al menos a mi criterio, de saber es que al seno coronario están llegando todas las venas que drenan el corazón, a excepción de las venas cardíacas mínimas, y no sé si a excepción de las venas anteriores del corazón, porque eso lo vi en la terminología anatómica, pero no, no sé realmente si es por dónde están las anteriores, porque está justamente en la cara inferior y eso. Ya, en fin.
Eso no hay que prestarle, según yo, mucha importancia. Ojalá no entre en la prueba y después les vaya a llamar mal por mi culpa. Vale, en fin. ¿Cómo se sostiene el corazón? El corazón se va a sostener por, bueno, aquí tenemos el sostén de los atrios, ¿no es cierto? Que se genera una cruz venosa donde participan las venas pulmonares de manera transversal y la vena cava superior e inferior de manera vertical, por así decirlo. Entonces tenemos esto, que lo podemos ver aquí precisamente, vena cava superior, estaría llegando al atrio derecho, vena cava inferior, llegando al atrio derecho, y venas pulmonares izquierda y derecha, llegando al atrio izquierdo. Ya. Y luego tenemos ligamentos asociados al sostén del corazón, ¿no es cierto? Tendríamos el ligamento externo pericárdico, que serían dos en realidad, habría uno superior y uno inferior. El superior tiene relación con el manubrio, como podemos ver, ligamento externo pericárdico superior, el ligamento externo pericárdico inferior, externo pericárdico, la relación entre el esternón y el pericardio, inferior está llegando como a la parte baja del cuerpo del esternón y al proceso sifoides. Luego tendríamos la fascia frénico-pericárdica, ¿ya? Que esta de aquí tiene mucha importancia en los prácticos, porque en los prácticos se logra ver la fascia frénico-pericárdica, o debería lograrse ver, yo no la vi y la tuve mal. Ya, y la membrana broncopericárdica, que hace relación un poco a lo que es el sostén en los bronquios, ¿ya? Y eso, vale, y aquí estaría la membrana frénico-pericárdica, ¿o no? No, fascia frénico-pericárdica, ¿ok? Fascia frénico-pericárdica, un poco de contexto sería como que, a ver, lo que yo distingo es que aproximadamente aquí está el corazón y ahí está como la fascia, ¿no es cierto? Que sería como, y aquí estaría como ¿cómo se llama? El centro frénico y hacia acá estaría el diafragma, ¿no es cierto? Diafragma, algo así, corazón aquí y entre corazón y diafragma, fascia frénico-pericárdica. Frénico-pericárdica, ya, muy bien. Eso. Ahora tenemos otra cosa que igual es muy importante, que esta yo no me la había aprendido mucho y de hecho todavía la estoy aprendiendo, pero es la posición del corazón. Esta de aquí se puede memorizar, yo creo que con Anki o simplemente dibujando o si tienen buena memoria igual se la pueden memorizar así fácilmente. Tenemos arriba a la derecha, ¿no es cierto? Arriba a la derecha considerando esta esquina, sería a nivel de la tercera costilla, pero en el margen superior del cartílago costal derecho, ¿ya? Aquí en los dibujos sería esto cartílago costal y hacia acá sería la costilla. Igual es una relación bastante mala. No se guíen mucho por eso, pero es para identificar más que nada una y otra estructura. Y estaría como a 1 centímetro del esternón, ¿vale? Después tenemos arriba a la izquierda, sería en el segundo espacio intercostal a 2 centímetros del esternón, ¿ya? Y luego tenemos abajo a la derecha, que sería a nivel de la articulación esternocondral, ¿vale? Que aquí no la nombran así, pero se da a entender de eso, que es articulación external del quinto cartílago, ¿vale? Y sería ahí, a nivel de la quinta costilla, porque es quinto cartílago. Y abajo a la izquierda sería en el margen superior del cartílago, eh, del quinto cartílago costal, a 8 centímetros del esternón, ¿vale? Esta de aquí tiene mucha importancia. Yo diría que la de mayor importancia ha de ser esta, aunque todas hay que memorizársela. Pero esta es de mucha importancia porque justamente aquí es donde se genera el eh, choque apical, creo que se denomina, o choque de la punta, choque del vértice. Básicamente ahí es donde el ventrículo izquierdo se encarga de impactar constantemente y es una relación bastante importante por eso principalmente. Vale, entendiendo la posición del corazón y todo lo que ya llevamos entendido, nos vamos a ir
nos vamos a introducir al corazón. ¿De qué manera nos introducimos al corazón? Entendiendo primero que va a contener cavidades. Dos atrios, dos ventrículos. Dos atrios, uno izquierdo y derecho, y dos ventrículos izquierdo y derecho respectivamente. Vale, entendemos principalmente la función, o sea, la circulación funcional del corazón. Esto va a ser primordial para poder entender el resto de cosas, porque esto sería como lo básico del funcionamiento y de todo lo que serían las estructuras posteriores. El corazón, como aquí entre paréntesis puse, ha de ser un motor, ¿no es cierto? Va a ser algo que va a estar bombeando, puede también llamarse una bomba, ¿no es cierto? Pero va a ser algo que va a estar recibiendo sangre sucia, va a bombearla hacia los pulmones se encargan de oxigenarla, ¿no es cierto? A nivel más técnico, pero entregan sangre limpia al corazón y el corazón tira sangre limpia nuevamente al organismo, ¿ya? Entonces, básicamente esa es su función. Entonces aquí sería de otra forma, pero aquí ya vamos profundizando un poquitito más en terminología, ¿no es cierto? Como ya nombramos que posee cavidades, hagamos la misma relación, pero con un poquitito más de términos. La sangre sucia entra al atrio derecho, ¿ya? Del atrio derecho pasan al ventrículo derecho, del ventrículo derecho a los pulmones, pulmones al atrio izquierdo a ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo a todo el organismo, ¿vale? Esto es básicamente lo que voy a explicar en profundidad, pero sería una muestra general de esto, sería a partir de cada una de las cosas, ¿no es cierto? De cada una de las cavidades que contiene el corazón. Sería, por ejemplo, partiendo por esto. Llegada al atrio derecho a través de la vena cava superior y la vena cava inferior. Pasan por el ósteo atrioventricular derecho, ¿no es cierto? Y llegan al ventrículo derecho, que sería esta estructura de aquí. La estructura de aquí hace que la sangre fluya y se vaya a través del tronco pulmonar hacia los pulmones. La sangre vuelve por el atrio izquierdo a través de las venas pulmonares derechas y izquierdas, superior e inferior. Y em, luego va a dar un paso hacia el ventrículo izquierdo por esto de aquí, que sería lo mismo que se ve aquí, que es como el ósteo atrioventricular izquierdo, que obviamente va a contener, que va a ser una valva, o lo que contiene, y eso lo explico a continuación. Y ventrículo izquierdo, aquí, este espacio, donde aquí se bombea la sangre a todo el organismo, gracias a estos músculos de aquí, ¿no es cierto? Que está muy musculoso el ventrículo izquierdo, eso es otra característica esencial, a través de la aorta, ¿no es cierto? Aquí se presenta la valva aórtica, ¿no es cierto? Estos nombres aquí están desactualizados y luego los vamos a ver igual en profundidad. Pero básicamente ese es como todo el recorrido que hace la sangre. Entraría por aquí y ¡pum! Se nos va a través del arco aórtico a todo el organismo. En fin. Luego de haber entendido eso, bueno, aquí me equivoqué. Luego de haber entendido eso, nos vamos a una visión más profunda todavía, ¿no es cierto? Porque antes ya vimos lo básico, las partes, las cavidades, pero ahora la visión más profunda sería que llega al atrio derecho. El atrio derecho contiene venas cavas, ¿no es cierto? Las que vimos anteriormente, seno coronario, que es lo que vimos al inicio, ¿no es cierto? El drenaje, y venas cardíacas mínimas, que fue algo que igual les nombré, que tiene que ver con el drenaje propio del corazón. ¿Vale? Después pasa por el ósteo atrioventricular derecho, que fue lo que les nombré recién, que contiene valva y cúspides. Esto igual es una cosa muy importante. Los, eh, los ostios atrioventriculares, el izquierdo y el derecho, van a contener valvas, o sea, no valvas, una valva, cada uno, ¿no es cierto? Que va a contener cúspides. Cúspides. A diferencia de las valvas de los vasos, que las valvas de los vasos serían las de la aorta y las del tronco pulmonar, ¿no es cierto? Que estas de aquí van a contener válvulas, válvulas,
que posteriormente también las vamos a ver en profundidad, ¿no es cierto? Bien, seguimos. Atrio derecho, osteo atrioventricular derecho, ventrículo derecho, ¿no es cierto? Ventrículo derecho contiene músculos papilares, trabéculas, crestas. Eso de ahí lo voy a ir dejando para que lo vayan viendo simplemente, pero quédense con el recorrido principalmente. Tronco pulmonar, se oxigena, vuelve al atrio izquierdo a través de las venas pulmonares y luego se va a través del osteo atrioventricular izquierdo al ventrículo izquierdo y con ello la sangre se va al cuerpo, ¿no es cierto? A todo el resto del organismo. Muy bien. Esto de aquí tienen que tratar de relacionarlo con lo que vimos de pulmones. Atrio izquierdo, venas pulmonares, ¿no es cierto? Atrio izquierdo, venas pulmonares. El tronco pulmonar, arterias pulmonares. Esto de aquí tiene mucha relación con esta imagen de acá, ¿vale? ¿No es cierto que del corazón salían del tronco pulmonar, ¿no es cierto? Del tronco pulmonar, que es como una estructura así, salen las arterias pulmonares. Justamente aquí hay una arteria pulmonar, que sería la arteria pulmonar izquierda. Y luego por el atrio izquierdo, ¿no es cierto? Es la llegada de las venas pulmonares. Justamente aquí tenemos vena pulmonar inferior izquierda y vena pulmonar superior izquierda. Entonces justamente estas venas son las que interactúan con el atrio izquierdo. Vale, esa era como una relación para ir haciendo sentido a todo lo que vamos estudiando. Después tenemos el esqueleto fibroso del corazón. Esqueleto fibroso del corazón principalmente se encarga de dar la forma al corazón, ¿no es cierto? Que es como nosotros poseemos un esqueleto óseo, el corazón tiene un esqueleto fibroso, ¿ya? Porque huesos no posee. Después tenemos otra de sus funciones, el sostén de las valvas, ¿no es cierto? Va a ser sostén de la valva atrioventricular derecha y sostén de la valva atrioventricular izquierda. Además de eso, tenemos que irnos a ver el, el interior del corazón, pero bueno, yo creo que eso lo vemos luego, ya. Luego vemos las cavidades, porque esto igual se explica junto con las cavidades. La inserción de las fibras musculares, vale, eso también es lo otro, que el esqueleto fibroso del corazón se va a encargar de ser el lugar de inserción para las fibras musculares que constituyen el miocardio, ¿ya? Esa es otra de las cosas. Y el esqueleto fibroso del corazón tenemos que entender que hay un anillo fibroso derecho, ¿ya? Que va a tener relación obviamente con eh, la valva derecha, valva atrioventricular derecha, aquí va a estar la valva atrioventricular izquierda en el anillo fibroso izquierdo. Aquí entre anillo fibroso derecho y fibroso izquierdo se encuentra el trígono fibroso derecho. Entre anillo fibroso izquierdo y trígono fibroso izquierdo se encuentra... No, tremendo error. Vale, en fin, estudiense en general esto de aquí. Vayan haciendo las relaciones de esto, porque igual lo veo importante, el tendón del infundíbulo entre el anillo aórtico y el anillo pulmonar, ¿no es cierto? Y esas cositas que son muy importantes. Vale, ahora tenemos que ver en profundidad, ¿no es cierto?, lo que sería el interior de las cavidades, que fue lo que justamente les iba a presentar. Y bien, partamos por el inicio. Tenemos el atrio derecho. El atrio derecho va a poseer una parte lisa y una parte rugosa. La parte lisa es básicamente todo esto de aquí, incluso, a ver, si es que yo diría que es todo esto de aquí simplemente, parte lisa, ¿ok? Y la parte rugosa va a estar dada por los músculos pectíneos, la aurícula, ¿no es cierto? Y básicamente tiene que ver con eso, con que esto es rugoso y esto es liso, nada más que eso. Entonces en la parte lisa se va a encontrar la fosa oval, ¿ya? La fosa oval, que es esta estructura de aquí, que antes era foramen oval en el periodo embriológico, pero ahora se convirtió en fosa porque es parte de la evolución simplemente. Lo importante del atrio derecho. En el atrio derecho vamos a encontrar el limbo de la fosa oval, ¿vale? Limbo de la fosa oval.
Muy importante, porque luego vamos a ver que en el atrio izquierdo la fosa oval contiene una válvula. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos la vena cava superior, vena cava inferior, y aquí está el osteo del seno coronario, que fue lo que vimos delante, seno coronario, drenaje del mismo corazón, con una válvula del seno coronario, válvula de la vena cava inferior. Estas válvulas se explican básicamente por la gravedad. La gravedad va a hacer que la sangre suba, ¿no es cierto? Estas válvulas impiden que la sangre se devuelva por la vena cava inferior y obviamente no logre subir por gravedad. Básicamente eso en ambas. La vena cava superior, como se pueden dar cuenta, no posee válvula precisamente por eso, porque viene desde arriba y simplemente baja la sangre. Aquí va a haber una estructura denominada cresta terminal. La cresta terminal se va a encargar de dividir la parte lisa de la parte rugosa. ¿Ok? Divide la parte lisa de la parte rugosa. Dijimos parte rugosa esto, parte lisa esto. Fíjense que esto va a tapar, ¿no es cierto? Está como un pan destapado, ¿no es cierto? Y esto sería como la tapita para allá. Y va a ser básicamente eso. Dividir este lado de este lado. Cresta terminal. Igual la estructura muy importante porque también hubo un pinchazo de la cresta terminal. Y la cresta terminal, o sea, no hubo pinchazo, pero en una clase lo pincharon. A ver, en una clase de práctico, aquí está. Vale, en una clase lo pincharon, aquí no se logra ver mucho, pero básicamente esta es como la parte región lisa del atrio derecho y la región rugosa o parte lisa, parte rugosa y la cresta terminal es esto. Sería la crestita que está dividiendo lo liso de lo rugoso. Bien, seguimos. Tenemos, no, en ese no, aquí mismo seguimos. Entonces aquí vamos a tener al atrio derecho con cada una de esas estructuras que anteriormente les nombré. La porción membranosa del septo interventricular. Septo interventricular vendría a ser el, un pedazo de tejido muscular que va a dividir el septo, o sea, que va a dividir el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Entonces esta es como una porción membranosa. Eso básicamente. ¿Qué más? Por otra parte, tenemos el, el osteo atrioventricular, ¿no es cierto? Osteo atrioventricular que tiene la valva atrioventricular derecha, ¿ya? La valva atrioventricular derecha. Vale, continuando. Tenemos todas esas estructuras anteriormente mencionadas y también tenemos músculos pectíneos, ¿no es cierto? Que van a ser estos musculitos de aquí em, que se logran ver también en la aurícula. O sea, los prácticos principalmente se ven en la aurícula, porque esta parte de aquí suele estar arrancada para justamente poder mostrar los interiores. ¿Qué más? Mm, vale, y el tubérculo intervenoso. Tubérculo intervenoso es como un... Va a ser justamente un tubérculo, ¿no es cierto?, que va a permitir que que la sangre de la vena cava superior vaya hacia allá y que la de acá también vaya hacia allá. O sea, básicamente es como una, imagínense como una división que permite que la sangre haga esto y que esto haga esto. Ya, eso simplemente. Después tenemos el ventrículo derecho. Ventrículo derecho, diría que de los ventrículos es el más complejo, principalmente porque va a contener tres músculos papilares, ¿no es cierto? Músculo papilar septal, músculo papilar inferior, que aquí está como posterior, pero según terminología actualizada, ha de ser el inferior, y el músculo papilar inferior, el músculo papilar, a ver, el músculo papilar anterior, sí, está bien. Músculo papilar anterior, músculo papilar inferior y el músculo papilar septal. Bien.
Y las cúspides se van a denominar músculo, o sea, se va a denominar cúspide anterior, ¿ya? Cúspide posterior y cúspide septal, ¿ya? Las cúspides siempre son anterior y posterior, pero este músculo papilar se denomina inferior, ¿vale? Eso, según terminología. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos las cuerdas tendinosas, ¿no es cierto? Las estructuras que van a permitir que los músculos papilares hagan funcionar esta valva, ¿no es cierto? Aquí están las trabéculas carnosas, que es básicamente los músculos que van a estar en las paredes de el ventrículo, los ventrículos en general, trabéculas carnosas, en los atrios, músculos pectíneos. ¿Qué más? Tenemos esto de aquí que se denomina ostium bulbi. Ostium bulbi es también denominado como a ver, va a ser como una estructura que permite que la sangre haga esto. Permite que la sangre entre y salga. Porque le da ese recorrido. Y sería a través de la cresta supraventricular, ¿no es cierto? Cresta supraventricular, trabécula septomarginal y el músculo papilar anterior. Entonces, la relación del ostium bulbi está dada por la cresta supraventricular, trabécula septomarginal y músculo papilar anterior. Considero que esto igual es muy importante aprendérselo porque, al menos para términos de la teórica, yo creo que es muy preguntable. Al menos como, no sé, cuál es la relación que tienen, su importancia y todo lo anteriormente mencionado. Después del atrio izquierdo, vamos a tener el... Esto sería principalmente el atrio izquierdo, este de aquí es el ventrículo izquierdo, pero atrio izquierdo es esta estructura que es muy pequeña, ¿no es cierto? Y tenemos la llegada de las venas pulmonares, vena pulmonar derecha en este caso, superior e inferior. Por aquí está el, lo que era el foramen oval, ¿no es cierto? Pero era la fosa oval. Y como les dije, en este atrio, que sería el atrio izquierdo, vamos a pillar la válvula del foramen oval. La válvula del foramen oval, ¿ya? No así el limbo, que en el otro caso es el limbo de la fosa oval. Aquí es válvula del foramen oval. ¿Qué más? Tenemos, bueno, este seno coronario es justamente del otro lado, no tiene relación con este atrio, con el atrio izquierdo. Y por eso el atrio izquierdo es mucho más sencillo, por así decirlo, ¿ya? Porque luego simplemente tiene aquí la valva atrioventricular izquierda, que da llegada al ventrículo izquierdo, ¿ya? Y la valva atrioventricular izquierda la vamos a explicar a continuación. La valva atrioventricular izquierda va a contener cúspide anterior y cúspide posterior, ¿ya? Cúspide anterior y posterior. Mientras que los músculos papilares van a ser eh, músculo papilar superior. A ver, este sería sí, este sería el músculo papilar superior, superior, y este sería el músculo papilar inferior, ¿vale? Al menos en esta fotografía. ¿Por qué? Porque el músculo papilar inferior va a estar en relación con el septo interventricular, ¿ya? Entonces esa es la forma de identificarlo en los prácticos. Y de hecho justamente eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Les voy a mostrar el ventrículo derecho e izquierdo, pero ya lo muestro al tiro, sí. Ya que estamos, se lo muestro al tiro. Entonces tendríamos el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Ventrículo izquierdo. Y sería esto de aquí. Ya. Músculos papilares del ventrículo derecho. Ya. Primero vámonos con el ventrículo derecho, que fueron los que vimos anteriormente. Está el músculo papilar septal del ventrículo derecho, ¿ya? Tiene relación con la cúspide septal, ¿vale?
Después está el músculo papilar inferior del ventrículo derecho, ¿ya? Músculo papilar inferior del ventrículo derecho, con la cúspide posterior va a tener relación. Y el músculo papilar anterior del ventrículo derecho tiene relación con la cúspide anterior. Aquí la forma de aprendérselo yo creo que es principalmente entendiendo el, que los anteriores con anterior, septal con septal e inferior con posterior. Y lo otro, las cúspides, tanto en la valva atrioventricular derecha como izquierda, son anteriores y posteriores. Anterior, posterior. Eso, eso más que nada. Y eso sería por este lado. Mientras que en los músculos papilares del ventrículo izquierdo estaría el inferior, como les dije, en relación con el septo, ¿no es cierto? Que el septo sería hacia el otro lado. Y el músculo papilar superior, que se descarta simplemente. En el práctico se descarta mucho porque es el que no tiene relación con el septo. Y el inferior va a estar relacionado con la cúspide anterior y el superior con la cúspide posterior. Aquí se hace la relación de vocal-vocal, consonante-consonante. Vocal inferior, o sea, vocal I, vocal A, consonante-consonante S y posterior, o sea, P, de posterior. Eso. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale. Tenemos estábamos en el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Ya terminando lo que sería la visión interna de todo el corazón. Em, ¿Qué más se logra ver? Bueno, aquí se logra ver el seno coronario nuevamente, ¿no es cierto? Cómo va pasando ahí en ese espacio entre el atrio y el ventrículo. ¿Qué más? Aquí obviamente se logran ver los grandes vasos. Esto de aquí, muy importante igual, reflexión del pericardio. Reflexión del pericardio se genera ahí a esa altura, ¿no es cierto? Y va a recubrir los grandes vasos. Cierta cantidad de los grandes vasos va a ser recubierta por el mismo pericardio. Lo otro obviamente son los senos, seno transverso del pericardio, que sería hacia allá, y el seno oblicuo, que sería como desde abajo, así como hacia arriba. O algo así al menos fueron explicados en el práctico. ¿Qué más? Aquí se logra ver la orejuela izquierda, que en este caso sería la aurícula izquierda. em, Principalmente eso. Cuerdas tendinosas. El ventrículo izquierdo igual es mucho menos complejo que el ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene mucho más que estudiar que el ventrículo izquierdo. Y así lo mismo el atrio izquierdo. El atrio izquierdo lo único que tiene que estudiar es esta relación de la válvula del foramen oval, la fosa oval, ¿no es cierto? Y qué es la llegada de las venas pulmonares, ¿no es cierto? Como vimos anteriormente. Y sería principalmente eso, ¿no es cierto? Y aquí abajo tengo como un esquemita de lo que serían las cúspides con los músculos papilares. Por ejemplo, aquí tenemos cúspides. Cúspides por el lado del izquierdo, por la valva atrioventricular izquierda, vamos a tener cuatro, ¿no es cierto? El profe le llama cuatre, que es cuatricúspide o tetracúspide, porque posee dos comisurales, que dos comisurales en realidad se explican como algo así. Como que son así, así y así. Entonces esta sería una, dos, tres, cuatro, ¿ya? Consideramos que este es como un hoyito, ¿no es cierto? Sería algo así. Comisurales porque están como en las comisuras, ¿no es cierto? En las esquinitas ahí chiquititas. Estas no son pinchazos en ninguna parte. O sea, si en el práctico lo pincha, igual sería muy, no sé, muy difícil que los pinchen, no se logran ver, son muy mínimos. Bien, en fin. Valva atrioventricular derecha tiene cúspides del tipo septal, anterior y posterior, ¿no es cierto? Ven, aquí como podemos ver, tenemos esta relación que les decía delante, que es que las cúspides en general son anterior y posterior según terminología. Y los músculos papilares van a ser septal, anterior e inferior, para el ventrículo derecho, ¿no es cierto? Porque son tres.
Y para el ventrículo izquierdo son dos, que en este caso sería inferior y superior. Inferior en relación con el septo, superior por descarte. ¿Qué más? Y aquí obviamente septal con relación al septo, anterior se puede ver como en relación al trozo que cortaron, porque suele ser que en el ventrículo derecho el trozo que cortaron es la cara anterior, o sea, sería la pared anterior del ventrículo, e inferior es el que se ve más escondido, por así decirlo. Es una buena forma de verlo. Después tenemos las válvulas, ¿no es cierto? Válvulas em, va a ser, a ver, esto lo puedo explicar así. Está la valva, ¿no es cierto? Valva se le puede llamar a las cúspides, o sea, es un conjunto de cúspides o es un conjunto de válvulas, ¿vale? Cúspides para el nivel para cuando se trata de el paso de un atrio a un ventrículo. Válvulas cuando se trata de la salida de grandes vasos, como la aorta y el tronco pulmonar. Entonces, válvulas aórticas sería la coronaria derecha, ¿ya? Se llamaría válvula coronaria derecha. Válvula coronaria derecha aórtica o válvula coronaria derecha de la aorta, si sería en un práctico, yo creo. Y válvula coronaria izquierda de la aorta y así. Y lo mismo acá. La no coronaria sería la posterior y pulmonares serían del tronco pulmonar. Sería la derecha, la izquierda y la anterior, ¿no es cierto? Estas válvulas las podemos ver acá arriba igual en las muestras, que serían, bueno, en estas muestras, en estos dibujitos, que sería esto de aquí, por ejemplo. Aquí podemos ver válvulas, pero aquí no se llaman semilunares. Este nombre de aquí igual está desactualizado, porque el profesor la llama según su función. La válvula coronaria izquierda sería la que se representa aquí. La válvula coronaria derecha sería la de ahí. Y la válvula no coronaria sería la posterior. Básicamente eso, que estas válvulas están haciendo de tapón, por así decirlo, de la aorta, ¿no es cierto? Si nos imaginamos que la aorta sigue aquí, sería algo así. Muy bien. Y por el otro lado tenemos estas válvulas de acá, que estas sí se denominan válvulas semilunares. Sería la válvula semilunar anterior, ¿no es cierto? Del tronco pulmonar, válvula semilunar derecha del tronco pulmonar y válvula semilunar izquierda del tronco pulmonar. Sería prácticamente eso. Eh, a ver, una forma de memorizarlas más práctico sería, bueno, básicamente lo que me dijo la Mimi, que la aórtica hace relación a la aorta, que la aorta se supone que en el corazón desde la vista anterior se ve más posterior, ¿ya? Se ve más posterior y y el tronco pulmonar se ve más anterior. Eso. Entonces uno dice ya, si sé que la aorta es más posterior, va a poseer una válvula que se llama no coronaria posterior. En cambio, el tronco pulmonar se ve más anterior, por lo tanto va a poseer una válvula semilunar anterior. Y las otras son izquierda y derecha. Izquierda y derecha. Eso va a depender obviamente de la posición anatómica para donde veamos que está la válvula. Si está para la derecha o si está para la izquierda. Eso prácticamente. Y bueno, esta es la relación que justamente está escrita aquí. ¿Ya? Em, eso. En general sería eso. Em, Estoy llegando casi a la hora del video. Quiero llegar justo a la hora como para que no sea tan agotador verlo. Y eso, prácticamente. Igual lo pueden ver en, no sé, en 1 por 1.5 y me escuchan hablando muy rápido, porque trato de hablar lento para que se entienda. Después tenemos el nodo sinoatrial. Vale, sistema de conducción cardíaca. Esto de que igual hay que entenderlo. Yo la verdad es que lo entiendo muy por encima. No me considero un experto en esto porque no tengo idea. Bueno, no soy un experto en nada en todo caso, pero en esto es como lo que menos experto soy. En fin, nodo sinoatrial y atrioventricular. Tenemos el nodo
sinoatrial que va a estar más cerca de la vena cava superior y más cerca de la aurícula derecha. Esas son como su posición. Y el nodo atrioventricular, como su nombre indica, va a estar cercano al ósteo atrioventricular derecho. Ambos tienen mucha relación con la parte derecha del corazón. ¿Ok? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Y qué más? Y bueno, y estos son los nodos justamente que reciben irrigación del corazón, como vimos al inicio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos sistema de conducción cardíaca. El sistema de conducción cardíaca, entonces sería del nodo sinoatrial, se encarga de dar 60 o 80 latidos por minuto y el nodo atrioventricular 40 o 60 latidos por minuto. Eh, este nodo sinoatrial, como podemos ver, que también lo llaman nódulo sinoatrial, mm, va a dar este haz de Bachmann, que en realidad ya no se le llama haz de Bachmann, creo. O sea, todos estos de aquí, estos nombres que llevan, em, a ver, estos de fibras de Purkinje y todo eso que pertenecen a una persona, en general como que no se llevan mucho. Pero bueno, es que yo de esto en realidad no me manejo mucho, yo simplemente voy a decir lo que sé y el resto no sé, o sea, el resto no lo sé, no los quiero confundir más. Pero el nodo atrioventricular va a generar, este de aquí, el atrioventricular, va a generar un fascículo atrioventricular, que es justamente este espacio de aquí, fascículo atrioventricular, y el fascículo atrioventricular se va a dividir tanto por la derecha como por la izquierda, ¿ya? Bueno, al revés, por la izquierda como por la derecha, que expliqué pésimo eso, ¿ya? Y esto es a nivel del septo interventricular, ¿ven? Como ven aquí estaría el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Y eso termina con una red subendocardíaca, ¿ya? Que sería esta red que se genera aquí abajo. ¿Qué más? ¿Qué más queda por explicar? Queda por explicar es pequeños datos respecto a la conducción, sistema de conducción cardíaca. Pequeños datos que yo siento que igual pueden ser preguntables. Por ejemplo, la falla de los nodos se relaciona con la falta de irrigación, ¿ok? Entonces, una falta de irrigación, como vimos anteriormente a través de las ramas para el nodo tanto, de la arteria coronaria tanto, eso va a generar falta de irrigación y con ello el nodo no va a funcionar bien, pero la solución está aquí. La solución está a la vuelta de la esquina. Un marcapasos, ¿no es cierto? Un clásico. Una pila básicamente que va a permitir que el corazón palpite y no moramos. Y otro dato es que si falla el nodo sinoatrial, normalmente se generan arritmias, ¿ok? Entonces, no sé si en alguna pregunta dijera verdadero y falso. Una de las causas de la arritmia es una falla del nodo sinoatrial. Aquí estaría la respuesta. Sí, si falla el nodo sinoatrial, se generarían arritmias, ¿no es cierto? Porque justamente este sistema de conducción del corazón es el que se encarga de controlar que lleve un ritmo, ¿no es cierto? Arritmias vendría de que no lleva un ritmo y perdería su ritmo entre los atrios y los ventrículos y obviamente eso generaría problemas en la circulación cardíaca. Y eso principalmente. Esa sería como toda mi, mi presentación. Espero que les sirva y eso. Gracias.